sorprendió el discurso que diste ayer en el inicio de sesiones del Consejo Deliberante. Por lo menos a mí me sorprendió, pero me sorprendió primero por lo corto, que no es común, no es habitual un discurso corto. Sí. Y después me sorprendió por lo conciso y porque fuiste al hueso en algunas definiciones. Sí, porque en realidad me parece, primero uno siempre en cada discurso anual ve qué es lo que tiene para expresarse. Por ahí ha perdido un poco de antes era el único momento donde el intendente se expresaba a la comunidad o planteaba el proyecto de gobierno y demás, y hacía un análisis general de lo hecho en el año anterior. Y hoy, la verdad que con las redes y los medios, uno va comunicando todo el tiempo. Uh-huh. Antes era muy acotado. Entonces, hacía tiempo, ya el año pasado quería hacer un discurso de este sentido. Y bueno, este año dije, bueno, vamos a hacerlo primero porque tenía muchas ganas, segundo porque leyendo esto, como te decía, qué es lo que la gente espera o qué es lo que tengo para decirle a la gente, y me parece que lo que tenía que decirle es la política, lo mal que estamos en términos políticos, de que la política no se expresa sobre los problemas de la gente, y mucho menos creo que hay una mirada de esperanza, de futuro, que es lo que uno tiene que tener todos los días, y la verdad que lo tengo. Creo que Rivadavia, más allá de la coyuntura del país, como lo expresaba ayer, digamos que estamos mal, tenemos un 50% de gente por debajo de la línea de la pobreza, con dificultades de todo tipo. Rivadavia no es ese caso. Tampoco podemos ser y digamos caer en la soberbia de pensar que somos un oasis en el país y demás. Por eso era explicar bien la situación, pero sí, digamos, también reflejar que en la última década Rivadavia tomó un rumbo y una potencia que bueno, que está bueno comunicarla para que todos nos subamos a... Destacaste esto, el crecimiento del distrito. Sí, porque primero me sorprendieron los datos del censo, un censo que tuvo bastantes falencias, pero en Rivadavia todos esperábamos menos, digamos, y la verdad que los números dan por encima, y si hubo algún dato de menos, entonces quiere decir que crecimos más todavía. Primero a un nivel histórico en la última década de cantidad de habitantes. Después analizar cuál es el crecimiento natural que tenía que ver con nacimientos y decesos, y después la sorpresa de ver que es mayor el número de crecimiento no natural, o sea, que gente elige vivir, que uno lo percibe, ¿no? Lo hablábamos con vecinos y eso, uno habla, cuánta gente ha venido, algunos que se volvieron de la pandemia, otros que cuando la pandemia, o cosas así que uno las va observando, pero bueno, cuando uno las ve en número ve que es mayor el crecimiento de gente que elige vivir en Rivadavia, y que lo digo, digamos, tómenlo como de quien viene, pero claro que lo digo sin ningún desparpajo, también tiene que ver con las políticas locales, ¿no? Algo debe tener Rivadavia, algo garantiza las políticas públicas que determinamos, que hace que nos elijan. Y obviamente habrá otras variables personales, familiares y demás, pero claramente algo tiene para mostrar Rivadavia, y era bueno comunicarlo porque tenemos que inflarnos todo para seguir hacia adelante. A mí, no sé la gente si tomó conciencia de algunos números que diste, pero me llamó mucho la atención el crecimiento de las viviendas. Claro. Un 51, casi 52% de un censo al otro. Exacto, de crecimiento. Eso fue, la verdad, ese fue el número que más nos impactó. Fue exponencial cuántas viviendas nuevas se hicieron en Rivadavia, y un número que no vi de ayer porque es muy técnico, pero la otra sorpresa, quiero aclarar esto no tiene nada que ver con la demanda de vivienda, con la necesidad de vivienda, con los problemas que hay para alquilar vivienda. Sí, porque eso sigue estando y sigue existiendo. Y que esos son problemas económicos. Claro. El problema de alquiler de vivienda, de la disponibilidad de vivienda, es un problema netamente económico. Yo creo que cuando la economía se acomode, vuelve a la normalidad, debería volver a la normalidad, donde un alquiler es rentable para quien alquila y pone la casa a disposición, y es pagable para quien trabaja. Entonces, el otro número que también es importante es que bajó la densidad poblacional muchísimo.
O sea, la cantidad de habitantes por vivienda. Bajamos del 3,1 al 2,4. O sea, de 2,4 personas por vivienda. Y estamos por debajo, parecen porcentajes chiquitos, pero es mucho. Estamos muy por debajo de lo que es la media de la provincia de Buenos Aires, que es 2,9. O sea, la media de la provincia de Buenos Aires es 2,9 habitantes por vivienda, en Rivadavia son 2,4. Y observando algunos distritos de la región también, y esto lo hago con la tranquilidad de eso también, estuve consultando con distritos de la región, otro crecimiento exponencial sí lo tuvo Trenquelauquen, donde hoy superó en habitantes a Pehuajó, que eso era siempre, digamos, siempre la ciudad más importante del noroeste, era Pehuajó, y hoy Trenquelauquen lo ha superado. Pero después en la región estamos, bueno, en crecimiento, en cómo hemos crecido, es decir, al mismo ritmo que Trenquelauquen, digamos. Entonces, son números para dar buena noticia, porque si no son todas esas cuestiones que creemos que vamos para atrás, y la realidad es que en la última década Rivadavia explotó. Y explotó, y tenemos que ser conscientes de eso, no, obviamente no quedarnos cómodos. Todo lo contrario, porque como lo expresé ayer, son 3.000 viviendas más, vuelvo a decir, son de 5.000 viviendas, pasamos a 8.000 y pico, o sea, 3.000 viviendas más, el 51%, es casi, vuelvo a decir, un medio Rivadavia más que se armó en la última década. Es mucho. Bueno, obviamente eso requiere más infraestructura, más servicios, por eso digo, lo expresaba, esto tiene que renovar el compromiso y estar más atentos, estos datos nos sirven para saber que hay que ser más eficiente, que hay que seguir apostando y acompañando el crecimiento de cada barrio, cada localidad con infraestructura. Nos pone una regla por delante, una vara mucho más alta, y bueno, hay que ser consciente de eso para que el vecino lo entienda y lo exija, y para que nosotros empecemos, o digamos, con esos números tengamos la conciencia bien clara de que tenemos que seguir trabajando. En un párrafo dejaste en claro que todo este crecimiento se dio pese a las trabas y pese al no apoyo de los gobiernos centrales. Es que los gobiernos centrales claramente no están en esta mirada. Primero, no hubo un análisis del censo. ¿Y por qué no lo hubo? Porque cuando uno tiene los datos, siempre lo hemos debatido, digamos, que creo que se da en el debate político, ¿no? Como el kirchnerismo siempre los datos los oculta, Bueno, la provincia tiene datos. Y creo que el análisis debería ser desde ahí. Uh-huh. Y puede haber datos buenos y malos. Digamos, nosotros estamos, obviamente, y vamos a seguirlos anunciando, faltan los datos más pormenorizados, ¿no? Como es nuestra pirámide etaria, quienes estudian, quienes no estudian, quienes trabajan, quienes no tienen trabajo. Todos los datos que pueden ver, van a empezar a venir algunos malos también. Y hay que estar atento a eso, porque esos son los problemas a resolver. Claro. Bueno, ese análisis ayer no lo vi en el discurso del presidente. Bueno, el gobernador ayer no pudo hacer el discurso por los cortes de luz y demás, pero digo, espero que sea en ese sentido, porque los censos son para eso. Un censo es para una gran estadística que deben ser obligatoriamente, por eso son por ley cada 10 años, obligatoriamente la base para tomar decisiones políticas. Claro. Y bueno, esperaremos los otros resultados, seguiremos analizando, y obviamente vamos a estar planteando los buenos y los malos datos y demás, como lo hicimos. Yo me acuerdo, apenas asumí, teníamos el índice de embarazo adolescente más alto de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los más altos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, trabajamos en ese sentido, en aquel momento bueno, la buena noticia en aquel momento es que lo bajamos a uno de los más bajos, a los 4 años, o a los 2 o 3 años, perdón, lo bajamos a uno de los más bajos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, pero es esa la mirada, el problema, elaborar una estrategia y ver la solución. Y a veces se llega a buen puerto, a veces no. Y por eso digo, el crecimiento de 3.000 viviendas en todo el distrito, obviamente que no hace a la demanda y que tenemos que seguir trabajando.